Salmo 51, el verdadero arrepentimiento de David. Salmo 51, todos juntos, se ponen de pie, por favor. Amén. Esperamos a los hermanitos que se pongan de pie. ¿Por qué les digo que se pongan de pie? Porque es referencia a la palabra de Dios. Amén. A ver, amén. Salmo 51, ya estamos listos todos. Amén. Bueno, lo leemos todos juntos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis maldades. Ocupa tu asiento y vamos a atender a la voz del Espíritu Santo en esta hermosa noche. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Saben ustedes qué significa el libro de los Salmos, Iglesia del Señor? ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han leído el libro de los Salmos? Levanten la mano, el que ya lo leyó. Aunque sea un salmo. ¿Alguien de aquí se sabe un salmo de memoria? Aunque sea un versículo. ¿Nadie? Bueno, quizás usted ignora, hermanos, qué significa la palabra salmo. La palabra salmo significa alabanzas. Amén, ahí apúntelo. O himnos. Para que usted se dé cuenta, para que entendamos el trasfondo de esta pequeña porción de la palabra que vamos a estudiar en esta noche. Este tema le puse un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué un verdadero arrepentimiento? Antes de que este salmo surgiera, ¿saben de quién es este salmo? De David, exactamente. No todos los salmos son de David. Aquí hay salmos que son de Moisés, salmos de Coré, los hijos de Coré, de diferentes. No todos son de David, para que usted no diga, es que leí un salmo, el salmo de David. No todos son salmos de David. Bueno, en esta parte, este salmo sí es de David. ¿Por qué, hermanos? El salmista David, con la inspiración del Espíritu Santo, hace que él escriba o haga este hermoso salmo. ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta que David, como un hombre, todo un hombre, era guerrero, andaba conforme al corazón del Señor, él estaba sirviendo al Señor como tenía que ser. Pero ¿qué sucedió? En una ocasión este varón, todos salen a la guerra, ¿y qué cree que pasó? Él también salía a la guerra. Todos los hombres, ningún hombre se tenía que quedar, todos tenían que ir a la guerra. Pero ¿qué creen que pasó? Que el rey David se le ocurre ahora descansar y dijo, hoy no voy a la guerra. Como alguno dijo, hoy no voy al culto, ¿verdad? Hoy no vengo a la iglesia, mejor el domingo. Bueno, el asunto es de que él dijo, no voy a la guerra, vayan ustedes. Bueno, entre que, por eso, hermanos, es muy importante no andar de ociosos. ¿Ven? ¿Cuántos somos ociosos aquí? Es que no tengo que hacer nada, me voy a dedicar a sentarme, a acostarme, a descansar un rato. Esa ociosidad lleva al pecado. ¿Ven? Cuidado con la ociosidad. ¿Qué es la ociosidad? Aquel que a veces no tiene nada que hacer, ¿ven? Y anda de ocioso. Bueno, este salmista o este rey, hermanos, se queda en la casa. Y entre tanto que se queda en la casa, se asoma por su ventana del palacio. ¿Y quién creen que vio? Ya saben la historia, ¿no? ¿Cuántos han visto estas películas allá en YouTube? Y ya vi la película del rey David. Yo creo que hasta ya sabes a lo que voy, ¿no? Se queda y se asoma a su ventana del palacio. ¿Y a quién ve? A ver, ¿lo escucho? No, a Betsabé. Jezabel es otra. Betsabé, a la cual se estaba bañando. ¿Amén? Se estaba bañando. Obviamente cuando alguien se baña, no se baña con ropa, ¿verdad? Ya estarán viendo qué es lo que estaba viendo el salmista o el rey David. Entonces, entre estar curioso, hermanos, él empieza a ver a esa mujer y la empieza a desear. Por eso el Señor dice que si tu ojo es ocasión de caer, sácala. O sea que es alguien, un hombre sobre todo, porque somos visuales, si alguien ve a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella. ¿Sí o no? Tú puedes ver una mujer como un hombre, pero la puedes ver como la belleza del Señor, ¿sí o no? Como la creación del Señor, la más hermosa, pero nunca desearla. Ese es el pecado, amén. Porque las mujeres son bellas. Diga que está a su lado, yo soy bella. Hoy no vine sin maquillaje, ¿verdad? Hoy no vine con esto, pero vengo bella. Voltea a verse, hermana. ¿O qué le da pena? ¿O qué nadie voltea a ver el espejo hoy? Ya me están asustando, ¿eh? Voltea a ver a tu hermano y dice, tú eres bello, tú eres bella. Ahora los hombres, tú eres guapo, tú eres hermoso. ¿Saben por qué ustedes se sienten feas y feos? ¿Saben por qué se sienten feos y feas? Por el pecado. Todos los pecadores son feos, porque el pecado nos hace feos. Nos arruga la cara, la nariz, la boca. ¿A poco no? Cuando usted está enojado, ¿cómo se pone? ¿A poco se ve así? Pues no, ¿verdad? Con los dientes de mazorca como el mío. No, cuando usted se enoja se va a decir,
Yo cuando veo a las personas que se enojan, le digo, ¿estás trompudo o quieres beso? Bueno, trompuda o quieres beso. Ese es el pecado que nos hace así. Ajá. Entonces, David, al ver a esa mujer, ¿qué hizo? Si la hubiera visto como una simple mujer, yo creo que hasta ahí no hubiera pecado. Pero la que codició, la deseó. Y para acabar, hermanos, ¿qué es lo que hizo este hombre? O sea, con tal de deshacerse de Urías, bueno, ya saben ustedes, ¿no? El final de la historia es que mandó a matar a Urías. ¿Sí o no? Lo llevó a la guerra, lo puso al frente, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes saben esa historia. Y si no se la saben, léanse Segunda de Reyes, amén. Todo el Antiguo Testamento donde aparece la historia de David, amén. El asunto aquí, hermanos, es que llega el profeta Natán y le dice, ¿sabes qué sucedió? Esto. No, ese hombre merece muerte. ¿Por qué? ¿Por qué le quita la única oveja que tiene ese hombre? Pues le dijo, ese hombre eres tú. O sea que David, hermanos, merecía ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia en Romanos? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿La vieron? ¿Cuál era la paga del pecado antes? La muerte. ¿Sí o no? Si alguien mataba, ¿qué decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí o no? Si te robabas una borrega o una oveja, tenías que... ¿Cómo? Devolver 4 veces tanto. ¿Por qué creen que Saqueo volvió 4 veces tanto lo que había robado? ¿Sí o no? Entonces, así estaba la ley. Entonces, David merecía ¿qué? La muerte. Llega el profeta Natán y le dice, esto es lo que has hecho. Entonces dice, ¿qué creen que hizo David? De ahí es donde surge este hermoso salmo. Ya, ahora sí entendió. Porque muchos han leído el salmo y no, ¿quién sabe de quién es este salmo? A mí me gusta, ten piedad de mí, oh Dios. Y no sabes el trasfondo, pero por qué este hombre tuvo que escribir este salmo. Ahora, ¿se arrepintió David? ¿Sí o no? Ajá. ¿Y ustedes? También digan amén. Porque muchos no se arrepienten, solamente tienen remordimientos. ¿Ha visto el esposo que dice, ya no volveré a ser igual como antes, ¿no? Dice, este año, viejita, te prometo cambiar. Ahora el 2025 seré diferente. Y sigue siendo igual. ¿Sí o no? O aquel borracho que no puede cambiar y dice, o aquel drogadito, mamá, papá, esposa, ya no lo vuelvo a hacer, de verdad, te lo hasta juran, ¿sí o no? Te lo juro. Por esta, ¿sí o no? ¿Y qué? ¿Pasa una semana, 15 días? Ahí lo ves ahí en la esquina tirado, ¿sí o no? Pero simplemente es un remordimiento que tiene, ¿sí o no? De su conciencia de que le redarguye que está mal, pero no se arrepiente. Entonces el verdadero arrepentimiento va más allá. Es como lo que dice, no sé si estoy mal, 180 o 360 grados. Por ejemplo, si usted iba aquí hacia acá, ahora va a ir hacia acá, ¿sí o no? Ese es el arrepentimiento. Entonces, David sí muestra verdadero arrepentimiento, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Cómo comienza David? Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Qué es piedad? Por ejemplo, si usted está matando a alguien, un ejemplo, que no sé qué lo va a hacer usted, ¿verdad? Una hormiga, ejemplo, algo que está ahí, y alguien dice, ten piedad de él, no lo hagas. Y usted tiene piedad, ¿y qué hace? Ya no lo hace, ¿sí o no? Eso es lo que está pidiendo David. Ten piedad de mí, no me mates, no me quites la vida, ¿sí o no? ¿Ya vamos entendiendo? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué. ¿Conocen qué es la misericordia de Dios o no? ¿Sí saben qué significa esa palabra? Amén. A ver, ¿quién la sabe? Levante la mano y explíquenme. ¿Saben qué es la palabra misericordia? Que Dios tiene, o sea, nos ve como una miseria en nuestra vida. Que nos ve con compasión. Ajá. O sea, con ternura y diciendo, bueno, eres un pecador, voy a tener misericordia de ti y te recojo. Por eso él dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Porque sabía David que Dios era ¿qué? Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí o no? Nuestro Dios es un Dios de misericordia. ¿Por qué crees que estás tú aquí? A ver, dígame, ¿por qué usted está aquí? ¿Porque usted quiso? ¿Por su voluntad? Porque usted, no, pues es que yo casi doy un paso al cielo, por eso voy a la iglesia. No, usted está aquí por la misericordia de Dios, porque dice Lamentaciones, nuevas son cada mañana sus misericordias. Dale un fuerte aplauso a ese rey, que cada día sus misericordias son cada mañana.
Por eso usted está viendo a sus hijos y a su esposa y a su esposo. Si no, créame, si no fuera por la misericordia de Dios, yo no estaría aquí parado. Ajá, porque nos hemos enfermado, nos ha pasado de tantas cosas. Dirían por allá, como dijimos el domingo, nos ha llovido nuestra milpita, pero acá estamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Acá estamos. ¿Cuánto le ha llovido en sus milpitas? Pero acá estamos, porque nuevas son sus misericordias. Por eso David dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Y luego dice, conforme a las miles, ven hermanos, a la multitud de tus piedades. Dios es piadoso, hermanos. Dios se apiada de nosotros. Pero no nada más se apiada, tiene miles, multitud de piedades. Y luego dice, ¿borra qué? Borra mis rebeliones. Yo veo en este salmista o David que había un verdadero arrepentimiento. A ver, un hombre que no se arrepiente, ¿cree que va a hacer eso? Va a decir, bueno, ya pequé, perdón por lo que voy a decir, ya me eché a la Betsabé, pues ni modo, Señor. Pues ya qué, ya la regué, pues ya qué. ¿Cuántos nosotros actuamos así, ¿sí o no? Pues sí, Señor, ya me eché una cervecita, 5, ya me emborraché, bien. Ya me fumé 2, 3 cigarros, ¿qué? ¿Y luego? Eso no es muestra de un verdadero arrepentimiento en tu corazón. Aquel que se arrepiente de veras, hermanos, yo creo, hace lo que hace el siervo David. ¿Sí o no? Y dice, borra todas mis maldades o mis rebeliones. ¿Qué es una rebeldía? ¿A poco no fue rebelión lo que hizo David? Se rebeló contra ¿cuál mandamiento creen? Hermano René. No vais a sacarla de la Iglesia Católica, que es el 9º mandamiento, creo que es el 10º. No desearás o no codiciarás lo que no es tuyo, lo ajeno. Aguas con aquellos que roban un peso por allá. No agarren lo ajeno, hermanos, Bueno, entonces dijo, borra todas mis rebeliones, porque él se había rebelado ante el expreso mandamiento de Dios, ¿sí o no? Le dijo, oye, ¿cuántas doncellas tienes? ¿Por qué vas y agarras a la única que tenía Urías? No porque seas rey, vas a hacer lo que tú quieras. Te perdono, dijo el Señor, pero las consecuencias van a ser en tu casa. Ya ustedes saben la historia de David, ¿sí o no? Que va, lo persigue su hijo, y entre hermanos, bueno, este hombre, Amnón, viola a su hermana, y bueno, la espada no se quitó en la casa de David hasta que él murió, ¿sí o no? Porque Dios perdona tus pecados, pero no las consecuencias de tus actos. Amén. Por eso es importante, hermanos, antes de pecar, saber lo que vamos a hacer, ¿sí o no? Piénsalo 1000 veces. Si vas a agarrar un aguacate de la hermana Elodia, ten cuidado, porque también es ajeno. Mejor pídele permiso. Es un ejemplo que estoy dando, Eso lo dijimos el domingo del árbol de aguacate. Amén. Bueno, entonces, luego dice, ¿qué dice el 2? Léanlo juntos. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No solamente borra, lávame. A ver, señoritas, hermanitas que ya están casadas o las que no están casadas, ¿cuántos de aquí lavan ropa? No levanten la mano porque se están riendo. Ya la lavadora hace todo, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Ya, hermanas, no nos espanten. ¿Cuántas lavan ropa aquí? ¿Cómo la lavas? A mano. ¿Pero cómo la lavas? ¿Que quede sucio, medio sucio o limpio? ¡Limpio! Es más, hasta doble cloro le echan. ¿Sí o no? Y le tallan. ¿Y cómo queda? Y si no les gusta, le siguen tallando, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace el pecado, hermana Celita? La hermana Celita no escuchó. ¿Qué hace el pecado? Nos ensucia, nos mancha. ¿Y qué es lo que hace el Señor cuando le pedimos perdón? Nos lo lava. Nos lo lava. Y no solo lo lava, sino lo quita y lo borra. Ay, ay, ay. No sé si está entendiendo esto, hermano. Pero cuando no te arrepientes y sigues con tu pecado, ¿cómo estás? No, pues déjate de sucio, ya está todo negro. Es como el carbón. Dice el hermano, como el carbón. Para no ofender a la gente, como el del Bimbo, para no hacer promoción, Nito. Todo manchado de negro, otros como dálmatas, un poquito de blancura y otros un poquito de blanco en su vestidura blanca que Dios les dio.
Entonces David había manchado la vestidura blanca, ¿sí o no? Y que él dijo, lávame ahora porque mi vestidura está manchada, mi corazón está manchado, he pecado. Lávame más y más de mi maldad, ¿sí o no? Y límpiame, ¿de qué? De mi pecado. La pregunta es, ¿Dios lo perdonó, hermanos? Sí lo perdonó. Sí lo perdonó porque había un verdadero arrepentimiento. ¿Y luego qué dice? Porque yo... pero aquí está el problema de nosotros, o de la humanidad, o de la gente, o del mismo cristiano. Él sí reconoció sus... ¿Y tú? ¿Y yo? Yo, hermano, yo no me agarré eso, ¿cómo cree? No, yo no fui, aunque haya sido. Cálmate, Adán. Cálmate, Eva. Porque a eso sí tenemos para excusarnos, ¿sí o no? Cuando Dios le preguntó a Adán, a ver, Adán, ¿por qué tomaste del fruto que te dije que no tomaras, que no comieras? ¿Y qué dijo Adán, hermanos? A ver, ¿cuál se sabe la historia? ¿Qué dijo? Fue ella. Bueno, en este caso, acá. Fue ella, la mujer que tú me diste. ¿Vean? ¿Se excusó o no se excusó? ¿Reconoció? Y luego va Dios con la mujer a ver si ella reconoce. ¿Qué dijo? La serpiente. ¿Y la serpiente qué dijo? Ya no tenía que echarle la culpa a la serpiente. Además que iba a decir el tronco. Pues no, ¿verdad? Pero así somos nosotros. No reconocemos nuestros pecados cuando debemos de tomar esta línea que tomó David, o este arrepentimiento, para venir a los pies del maestro y decirle, me arrepiento de todas mis maldades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos vienen al maestro? ¿Por qué creen que muchos venimos cargados, así como si trajeras un elefante en tu nuca, en tu espalda, ¿sí o no? Con tanto pecado, con tanta mancha, con tanto odio, rencor, vanagloria, tanta cosa que ya vienes así, y hasta allá te ves así. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dijo, a ver, todos los trabajados y cargados, ¿qué deben de hacer? Vengan a mí y yo les quito las cargas. ¿Pero qué hacemos? Las cargas las guardamos durante una semana, venimos al culto y queremos que el pastor nos libere, nos quite las cargas, y sí lo puede hacer porque Dios lo usa, pero hermanos, tu responsabilidad es pedirle perdón. ¿Cada cuándo? Diario. Diario. ¿Qué tal si te mueres? A cada hora, a cada instante, A cada instante, a cada minuto, a cada pensamiento. ¿Por qué no? De repente vistes a alguien, ay Señor, acabo de pegar con esa filistea que acaba de pasar. Dios mío, perdóname. ¿Sí o no? Y cuando abres tu celular, de repente aparece una filistea de 90, 60, 90 y revienta. ¿Qué haces? El hombre, santo Dios Señor, ¡pum! Perdóname, papito lindo. Y no me digan que no los hombres, si no serían mentirosos. Acuérdense que quién es el padre de la mentira. ¿Y las mujeres qué tal? También. ¿Cuántas cosas no desean? ¿Sí? Eso es pecado, hermanos. Entonces tenemos que reconocer, como dice el salmista, porque yo ¿qué? Reconozco mis rebeliones. ¿Y mi pecado dónde está? Está siempre delante de mí. Aquí está tu pecado, diciendo, ¿ya viste lo que hiciste? A veces le echamos la culpa al diablo. Y decimos, es que el diablo me está acusando. Sí, el pecado te acusa, también el diablo te acusa, dos te acusan, ¿sí o no? Y ya te sientes el acusado, pero tú eres el excusado ahí, porque no reconoces. Entonces necesitamos reconocer, ¿qué cosa? Nuestros pecados. ¿Cuántos lo reconocen aquí? ¿Cuántos al rato en la administración van a decir, Señor, yo soy como David o hasta peor, Señor, yo reconozco mis rebeliones, que me fui con una chica en Acapulco, Señor? ¿Sí o no? Que me fui a un parque o a un hotel a hacer esto y aquello, ¿sí o no? Hay que ser sinceros, hermanos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ya se quedaron en silencio, ya me están espantando, hermanos. Creo que no vamos a terminar este salmo entonces. Luego, ¿qué dice? Ay, Dios, ¿contra ti? A ver, la pregunta es esto. Vamos paso a paso. Yo sé que este salmo es larguísimo. Pero ¿contra quién pecó David? ¿Contra Betsabé? ¿Contra Urías? ¿Contra el reino? ¿Contra quién pecó? Hermana Mari, ¿contra quién peca uno cuando peca? Pero nos escondemos del pastor y de los hombres, ¿sí o no? Ay, que no me vea. Es que si me ve tomando una cerveza, si me ve haciendo esto, aquello, y nos escondemos de aquel que nos puede ver. Pero, ¿el qué? ¿El qué? Si acaso el pastor te ve haciendo algo malo, lo que va a hacer es ponerte en disciplina y va a decir que te arrepientas, pero de ahí no más. Pero finalmente, al que no debemos de escondernos de Dios, y de Dios jamás nadie se esconde, ¿o sí?
¿Contra quién pecamos? Contra el esposo. Por ejemplo, si yo le soy infiel a mi esposa, ¿contra quién peco? ¿Contra ella o contra Dios? Primero. Y después con ella, ¿no? Así es. Si ella hace algo malo, o él, usted, ¿contra quién peco? ¿Contra quién pecamos? Contra Dios. Porque es el expreso mandamiento que Él ha puesto y es el cual nosotros rompemos al momento de nuestro pecado. ¿Sí o no? Por eso, este tema se llama el verdadero arrepentimiento, porque en David yo sí veo un verdadero arrepentimiento. Porque él reconoce sus rebeliones y dice: contra ti, solo he pecado y hecho ¿qué? Lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué confieso esto? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, para que Dios sea reconocido justo. A ver, dígame, ¿Dios es injusto? Él le dijo: no hagas esto, no cometas aquí. Él lo hace. Entonces, ¿quién permanece justo aquí? Pues Dios es reconocido por justo. ¿Por qué? Porque Él no es el que está haciendo eso, es el otro el que lo está haciendo. Amén. Para que sea reconocido justo. ¿Y luego qué más dice? ¿No me puede pasar otra Biblia más grande, por favor? Está muy chiquita. Es que ya me falla la vista. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego dice el 5. He aquí. A ver. La Iglesia Universal o Católica agarra este texto para decir que por eso los niños deben de ser bautizados. ¿Por qué? Porque nacen con el pecado original y tienen que ser bautizados. He aquí, ¿qué dice? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. A ver, si su mamá era pecadora, su papá era pecadora, ¿cómo creen que iba a nacer David? De un linaje de pecado. ¿Sí o no? El único que nació sin pecado fue Jesús, por eso lo engendró el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Porque dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecan, ¿qué sucede? Pues nos pasan todo el pecado a nosotros, ¿sí o no? Pero eso no quiere decir que por eso vas a bautizar a tus hijos. Dice que cuando crean y reconozcan sus pecados y se arrepientan, es cuando deben de bautizarse. Entonces aquí David está diciendo que desde el vientre de su madre él ha sido formado en maldad y en pecado lo concibió en madre. Por eso él necesita, ¿qué cosa? Arrepentirse y que Dios lo perdone y lo limpie y lo lave, ¿sí o no? Porque dice: he aquí tú amas, ¿qué cosa? La verdad en lo íntimo. Ay, Dios. ¿Qué Dios ama, hermano? ¿Qué es lo que Dios ama? Nuestra pureza, nuestra santidad, lo que haces en lo íntimo. Por ejemplo, aquí o en las iglesias, aquí no sucede eso. En otras iglesias todos son santos, ahí nadie es pecador. Pero ¿qué haces en tu recámara solo cuando estás solo? O en el baño. ¿Qué haces en lo íntimo? Ahí es donde Dios quiere saber o verte íntegro y en santidad. He aquí que tú amas en lo íntimo, ¿sí o no? He aquí tú amas la verdad, ¿dónde? En lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde es donde Dios te puede revelar sus designios? ¿Dónde es donde Dios puede darte palabra? ¿Dónde es donde Dios puede darte a lo mejor una enseñanza? ¿En dónde? En la intimidad, en la oración, cuando estás solo con Él. Amén. Entonces es importante vivir una vida en santidad, en la intimidad con Dios. ¿Cuántos lo viven? Ay, Dios, ya me espantaron. Amén. ¿Cuántos viven en la intimidad con Dios? Porque muchos dicen: yo, Señor, estoy en tu presencia, Padre, yo me gozo. Pero si vives en la intimidad con Dios. Ustedes saben, cuando una pareja o un matrimonio tiene intimidad, solamente ellos dos saben lo que hacen, ¿sí o no? ¿O usted lo sabe? Por eso se llama intimidad. Así es con Dios. Solamente tú y Dios saben lo que dicen y hablan, ¿sí o no? Porque estás en lo íntimo con Él. Pero solamente la intimidad se lleva a cabo, hermanos, cuando tú oras, ayunas o lees la palabra de Dios a solas con Él, ¿sí o no? Amén. Y sobre todo cuando te guardas de no hacer cosas cuando estás solo. Eso es en la intimidad. No sé si me está entendiendo. Ahí me dicen cuánto tiempo llevamos, porque esto está poniéndose bueno con este salmo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde es donde Dios te hace comprender sabiduría? ¿En dónde? En lo secreto. ¿Dónde conoces las cosas secretas de Dios? En lo íntimo. Es donde empiezas a conocer la sabiduría. A ver, hay gente de aquí que no sabe leer.
¿Sí o no? En las iglesias no saben leer y aprendieron a leer para no tardarme más. Purifícame con hisopo y seré ¿qué? Cuando Dios purifica, ¿quedas sucio o quedas limpio? ¿Limpio o sucio? ¿Quién es el que se ensucia? Diga yo, el pastor, la iglesia, todos. Yo soy el que se ensucia. Amén. Bueno, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré ¿qué? Más blanco que la nieve. ¿Por qué creen que les digo, hermanos, que Dios, al momento de que tú crees en Él y te bautizas, Dios que te da unas vestiduras? Blancas. Y hay de ti si tú las manchas. Leas Apocalipsis. Todos los que aparecen ahí, la visión del apóstol Juan, el teólogo, lo único que ve son gente vestida de blanco. ¿Sí o no? Esas son las vestiduras que Dios nos da. Y no debemos de mancharlas. Y si las manchásemos, dice 1 de Juan, tenemos abogado a Jesús, que es justo. Pero el problema es que nosotros no acudimos al abogado. Seguimos pecando, nos seguimos manchando y nunca nos arrepentimos y ya estamos más negros que el carbón. ¿Por qué se ríen? Es la verdad. ¿Cuántos dijeron quiero escuchar palabra de Dios? Amén. ¿Sí? Usted dijo amén. Nos habla. Y es para mí también, no es para ustedes solamente. Es para mí también. El que se predica se autopredica solo. Entonces dice... Lávame más y más, ¿qué? Y seré más blanco que como en la nieve. No la nieve de sabor, no, la nieve blanca, blanca. Y luego dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Qué es lo primero que te quita el pecado cuando tú pecas, hermano René? Ahora entiendo por qué no hay gozo a veces en la iglesia. ¿Cuál es el fruto, el segundo fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. ¿Cuál es? Dijimos hace el domingo, amor. Y luego, gozo. ¿Qué es lo que te quita el diablo, el pecado, cuando tú pecas? ¿Qué es? Ahora entienden por qué el pastor Max siempre está amargado. Porque se le va el gozo. Para no decir la iglesia, ¿verdad? Para que no se sientan aludidos. ¿Por qué se va el gozo, hermanos? Pero muchos le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo me pegó, es que el diablo me zarandeó, es que el diablo, tantito tu pecado, hermano, pues te arrebatan. ¿Sí o no? Por eso, hermanos, estamos así sin gozo. Pero aquel que es libre, aquel que hoy le pidió perdón a Dios y se siente bien delante de Dios, ¿cómo viene? Aleluya, alaba a Dios, glorifica al Señor y no le intimida nada. Él sigue adorando a Dios, ¿sí o no? Porque hay gozo. Por eso es lo que sentía David. Hazme oír gozo y alegría para que se recreen los huesos que has abatido, porque el pecado abate los huesos, se mete en los tétanos, desde las plantas de los pies hasta la mollera de tu cabeza. Sientes que no eres tú por causa de la maldad o el pecado. Amén. Y luego dice, esconde ¿qué? Tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué petición tan más grande estaba haciendo el salmista? Esconde de mí mis pecados. Escóndelas, por favor. ¿Por qué? Porque el pecado al estar delante de mí, al verlo, yo me siento fatal. Mejor escóndelas, Señor. Amén. Bueno, creo que más sigue. Y vean lo que dice el 10. Esto es lo más hermoso, hermano. Ahora, ¿qué piden? ¿Hay verdadero arrepentimiento o no hay verdadero arrepentimiento? A ver, dígalo junto conmigo. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es la petición que todo cristiano debe de decir diario. ¿Cómo? A ver, repítalo. Esta es la petición que un cristiano debe de pedir o decir diario. No que, Señor, prospérame, dame un coche del año, dame mi casa en Pedregal, en Lomas, dame dinero, dame, no sé qué, dame. Nos preocupamos más por la prosperidad material que la prosperidad espiritual. Amén. Nos preocupamos más por lo material, por tantas cosas que a lo mejor son perecederas, que van a morir, que van a perecer algún día, cuando deberíamos de preocuparnos más cómo está nuestra condición espiritual delante de Dios. ¿Cómo está tu condición en esta noche? ¿Cómo está? Lo más básico, lo más importante que debes de hacer es, cuando vengas a los pies de Jesús, cuando ores, es decir al Señor, crea en mí, ¿qué cosa?
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Porque a lo mejor este espíritu que tenía no estaba correcto, hermano. El espíritu del Espíritu Santo está mal, pero renueva mi vida, mi corazón, mi alma, mi mente, mi cuerpo para servirte mejor. Dale un fuerte aplauso a ese Rey que quiere cambiarte en esta noche, que quiere transformar tu vida y ser de ti una nueva criatura, pero con un verdadero arrepentimiento. Amén. Y luego dice: no me eches. ¿Qué es lo que hace el pecado, hermanita Lola? ¿Qué es lo que hace el pecado, Dulce Paola? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo te sientes tú, hermano, cuando haces algo mal? ¿Cómo te sientes? Seguro, o sea, qué bueno, porque el Espíritu Santo los está redarguyendo. Pero aquel que ya no le redarguye nada, aquel que peca y no siente nada y sigue como si nada. Eso ya no está bien, ya puede estar cauterizado de la mente porque ya no siente. Alguien cuando algo que está cauterizado, o más bien ya le picas, ya no siento, ¿no? ¿Verdad? Pues ya está. Cuidado cuando llegamos a esos extremos. Pero aquí, hermanos, todavía el salmista le decía: no me eches de delante de ti. Ay, Dios. ¿Qué fue lo que perdió David? Porque el Espíritu Santo antes entraba y salía, ahora ya no. Ahora el Espíritu Santo ya llegó aquí y aquí se quedó. Lo único que puedes hacer con el Espíritu Santo es contristarlo y apagarlo, dice en el libro de Efesios. Aquel que peca, contrista o apaga el Espíritu Santo. Pero antes el Espíritu Santo entraba y salía. Y él decía: Señor, por el pecado que hice con esta mujer, adulteré y todo, no me eches delante de ti, porque el Señor lo iba a echar. ¿Y qué más le dijo? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que perdió David en esos instantes cuando él pecó? La presencia de Dios, hermano. Y como decía la alabanza: si tu presencia no va conmigo, Moisés lo dijo: no nos saques de aquí. ¿Es importante tener la presencia de Dios? Amén. Es importante que fluya el Espíritu Santo sobre ti, que fluya como ríos de agua viva, que sientas gozo, amor, paz, benignidad, bondad, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5:22. Amén. Pero David estaba perdiendo esto de lo mejor que Dios le había dado. Por eso él estaba rogando y pidiendo, arrepintiéndose: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. A ver, ¿y qué es lo que perdió? ¿Quién me lo quiere leer? A ver, ¿quién lo quiere leer? Dos, o lo vamos a leer todos juntos. ¿Qué fue lo que perdió, hermano Jorge, el siervo de Dios David? Hermana Berta, ¿qué fue lo que perdió, hermana Ana? ¿Qué fue lo que perdió, hermano Víctor, el siervo de Dios David, cuando pecó? ¿Cuál? ¿Qué perdió? ¿Perdió el gozo, sí o no? ¿Ya vieron? Que cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo primero que perdemos? El gozo. ¿Y qué pidió él? Vuélveme. O sea, se había ido. Se fue el gozo. Ay, Dios mío, el día que yo vea a la iglesia sin gozo, ese día los voy a poner a que se humillen ante el altar, ante la presencia de Dios. Porque ahí estamos viendo que hay pecado. Pero dice: vuélveme el gozo ¿de qué? ¿Ya vieron que el gozo trae salvación? Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y qué más dice? Y el Espíritu noble me sustente. ¿Qué lo sustentaba él? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Sustenta, alimenta, edifica, ¿sí o no? Da fuerza, vigor, gozo, paz, benignidad, etcétera. Entonces, hermanos, el pecado trae consecuencias, ¿sí o no? Y luego, ¿qué dice? Solamente de esta manera, al yo tener gozo de tu Espíritu Santo sobre mí, Señor, entonces así yo podré enseñar, ¿qué dice? A los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cómo le vas a enseñar a una persona cuando estás en pecado y estás sin gozo, sin paz, sin nada a la gente, o estás en problemas? ¿Cómo le vas a enseñar a alguien de la vida de Dios si no tienes gozo, ni paz, ni el Espíritu Santo fluyendo? ¿Cómo le enseñarías? Nada. ¿Qué vas a dar? Por ejemplo, el pastor está vacío y no tiene nada de espíritu. ¿Qué va a dar al pueblo? ¿Qué le va a dar? Pura letra, pura carne, y el Espíritu no fluye. Entonces es importante, iglesia del Señor, que el gozo del Señor esté en nosotros. No sé si han escuchado la otra palabra, no recuerdo dónde está, donde dice: la fortaleza del Señor es mi gozo, o algo así dice. El gozo del Señor es mi. Ahí está. El gozo es importante, ¿sí o no? Bueno, vamos adelante, ya casi terminamos. Luego dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia.
¿Qué fue lo que cometió David cuando mató? Homicidio. ¿Fue un homicidio? ¿Qué estaba pidiendo ahora? Ya no volver a repetir lo que hice. Líbrame de homicidios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dicen al Señor? Líbrame de matar a mi hermano, de hablar de él, de hablar del pastor, de hablar de los hermanos, de hablar de que está acá. Líbrame, porque no solamente matas con hierro, con pistola, con algo, con un cuchillo. El matar también es hablar de tu hermano, es acuchillarlo en las espaldas, como Judas hizo con Jesús y lo traicionó por un beso, ¿sí o no? Entonces dile al Señor en esta tarde, en esta noche, líbrame de ¿qué? De matar, de homicidios, oh Dios, de mi salvación, porque Dios es nuestra salvación, ¿sí o no? Para que mi lengua cante con justicia, ¿sí o no? Porque acuérdense que nuestra lengüita, dice la Biblia, que salen dos cosas: bendición, bendición y maldición. ¿Cuántos aquí bendicen? Amén. ¿Cuántos aquí cuando se encuentran a alguien, aunque se atraviese el coche, le dice Dios te bendiga? Hace unos días yo llevaba la camioneta de mi hermano por allá y se nos atravesó y dije, Dios te bendiga, varón. Pero antes no, antes querías bajar y golpear, ¿sí o no? Y sacar un bate y un envase. Pero hoy le dices al que se te atraviesa, Dios te bendiga. ¿Así tú vas a hacer, hermanito? ¿O no? Cuando alguien te insulta en el mercado, cuando alguien te dice algo en tu casa o en la colonia donde vas a tu trabajo, ¿qué le dices? Dios te bendiga, ¿no, verdad? ¿Qué le dices? Ojalá y te parta un rayo. Y que sea cuando haya un chubasco. Y que te ahogues. Y te inundas en el lodo y te revuelques. ¿Sí o no? En lugar de bendecir, ¿qué hacemos? Bendecimos. Entonces tenemos que aprender a bendecir. La Biblia dice que debes de bendecir al que te maldice. Ay, no, Señor. Imagínate que ahorita acá a alguien se le aparece el hermano Jesús y le empieza a decir, eres un hijo de tú, no sé qué vas a hacer, hermano. Pues tú también. A ver, vente ya como nosotros también los cristianos sabemos pelear, ¿sí o no? Un hermano decía, Señor, dame 5 minutos para mostrarle a este gentil, a este mundano, que también los cristianos sabemos pelear. Alábale. ¿Así usted va a decir? O le va a decir, Señor, perdónalo, no sabe lo que hace y dice. Y mejor repréndalo en el nombre de Jesús. Líbrame de homicidios, oh Dios. Líbrame de ¿qué más? Dios de mi salvación, cantará tu lengua, o mi lengua, tu justicia. Eso es lo que hay que hacer. Luego, ¿qué dice? Señor, ahora sí, abre mis labios. Pero no para decir groserías, no para maldecir, no para decir tonterías, torpes palabras que no tienen edificación. Señor, abre mis labios y publicará ¿qué cosa? Y publicaré muchas cosas en Facebook, ¿no? Y publicará mi boca tú alabanza. Ahora sí, ya que tengo el gozo, ya que me arrepentí, ya que tú, Señor, me libras de todo, ahora sí abre mis labios. Porque hay iglesias, hermanos, mudas. Sí sabían que esta más bien parece una profecía, porque sabía Dios que iban a haber iglesias mudas en las cuales no iban a alabar a Dios como debe de ser. Por eso el salmista como profecía dice, Señor, abre mis labios. Porque hay iglesias mudas que no alaban al Señor como debe de ser. Amén. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Vean, dice, porque tú no quieres sacrificio. Yo sí lo puedo dar, decía David. Yo puedo ofrecer los mejores borregos, los mejores carneros, puedo hacer el mejor sacrificio. Puedo ayunar, puedo orar, puedo hacer esto, pero tú no quieres ese sacrificio ahora por mi pecado. Vean lo que dice, ahora vamos al 17. Los sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? Díganlo fuerte para escucharlos. Los sacrificios de Dios son ¿qué? ¿El espíritu qué? ¿Qué es un quebrantamiento? Aquel que nada más está así. Fíjense, porque hay hermanos que van así. Padre Santo, Señor Jesús, gracias te doy, Padre. ¿Eso está quebrantado, hermano? Más bien pienso que está meditando o está pensando en el Calimán o no sé. ¿Sí o no? ¿Pero qué dice? Ay, lean otra vez, vamos a leer otra vez. Los sacrificios de Dios son ¿qué? ¿Y qué es un espíritu quebrantado? Aquel que tiene los bocotes colgando hasta acá. ¿En serio? Aquel que está humillado. Aquel que tiene el corazón inclinado, no solo la rodilla, sino también el corazón quebrantado, una y otra vez, como decía la alabanza que cantamos, y decía, Señor, perdóname, límpiame, he pecado. Señor, ese es un
cristiano arrepentido con un espíritu quebrantado. Y luego dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. ¿Qué es el corazón contrito? El que reconoce que ha pecado, el que le duele, el que siente que ha dañado a Dios, que ha transgredido el expreso mandamiento de Dios. Ese es el corazón contrito. Dime si lo desprecia a Dios. ¿Lo desprecia? No, pero aquel falsete, aquel fariseo, aquel que está, yo diezmo cada 8 días al pastor Max, al pastor Leo, yo oro y ayuno, yo predico, yo hago esto. Esos Dios los ve de lejos, hermanos, a los soberbios, dice la Biblia. Dice que cuando entró un publicano y un fariseo ahí, dice que ¿quién fue salvado? ¿Quién fue redimido ahí? El publicano, porque él dijo, Señor, sé me propicio a mí que soy pecador. Él se humilló, se arrepintió y dice, este sí se arrepintió y este fue salvado. Y tú, fariseo, te quedaste al infierno. ¿Sí va entendiendo? Que es el corazón contrito el que siente y duele y se humilla, es el que no desprecia a Dios. Dígame si no se arrepintió David del pecado con Betsabé. ¿Sí lo hizo o no? Por eso este tema le puse como un verdadero arrepentimiento. Porque no hay otra magna historia, un salmo más hermoso que este Salmo 51. Cuando tú quieras ver a un hombre de verdad y una mujer arrepentida o buscando un verdadero arrepentimiento, lo vas a encontrar en el Salmo 51. Si ves estas características de esta mujer, o mía, o tuya, o de todos los que están aquí, que está haciendo esto similar, entonces está proyectando un verdadero arrepentimiento en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y luego termina diciendo, vamos a leer. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Está orando por la ciudad de Jerusalén. Entonces, te agradarán. Vean que sí vale el ayuno. Vean que sí vale tu oración, pero ya una vez que ya te hayas arrepentido y humillado y un corazón contrito y quebrantado de espíritu. ¿Sí o no? Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, o sea, los borreguitos, o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, pero mientras no ofrezcas nada. Aquí se cumple algo que dijo el Señor en el libro, en los evangelios. Dijo, si tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda aquí y ve y reconcíliate con él si lo has ofendido. Dios no recibe sacrificios si antes tú no te has arrepentido y no has perdonado a tu hermano. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias en esta noche por esta tu palabra hermosa, Señor. Este Salmo 51 que nos expresa, Señor, un verdadero arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento en nuestros corazones para tu pueblo y para tu iglesia, Señor. Hoy hay gente que necesita de este verdadero arrepentimiento. Hoy hay gente, Señor, que necesita humillarse. Yo no te voy a pedir que te pases a humillarte. Solamente tú sabes tu condición. Solamente tú sabes en qué condición te encuentras hoy. Si hoy necesitas un verdadero arrepentimiento, si hoy necesitas una verdadera comunión, si hoy quieres que se recreen los huesos que el Señor ha batido, perdona, olvida y arrepiéntete de tus pecados y dile al Señor, ven Señor y perdona.